Mi esposo me preparó un trago, pero el olor era extraño. Apenas acerqué el vaso, un aroma metálico invadió mi nariz, provocándome náuseas. En lugar de beberlo, discretamente intercambié mi vaso con el de mi cuñada, quien siempre me había hecho la vida imposible. 30 minutos después, ella se aferró a la mesa, con las manos temblando incontrolablemente. ¿No quieres probar el trago que hice especialmente para ti, cariño?, preguntó mi esposo, Fernando, con una sonrisa extraña que no llegaba a sus ojos. Estaba sentada en la elegante mesa de comedor de mi cuñada, Bianca, en su casa en la capital, donde nos reuníamos cada mes para un brunch familiar. El vaso frente a mí tenía un olor raro, casi metálico, que me revolvió el estómago. A mis 29 años, jamás imaginé que llegaría a preguntarme si mi propio esposo intentaba envenenarme. Pero después de 3 años de matrimonio y un sinfín de intoxicaciones alimentarias accidentales, aprendí a ser cautelosa, especialmente cuando Bianca estaba involucrada. Ella tenía una habilidad para manipular situaciones de tal forma que siempre terminaba enferma o humillada, con esa misma sonrisa inocente que ahora llevaba Fernando. «¿Qué detalle de tu parte?», respondí, forzando una sonrisa mientras mi mente trabajaba a toda velocidad. El aroma que salía del vaso era diferente a cualquier bebida que hubiera olido antes. Me recordó al día, el mes pasado, en que terminé en urgencias tras beber un té en casa de Bianca. Los médicos no pudieron explicar mis síntomas, y ella insistió en que lo había preparado exactamente igual que para ella. Bianca me observaba atentamente desde el otro lado de la mesa, removiendo distraídamente su propio trago, aún intacto. «Fernando se ha vuelto todo un experto en bebidas últimamente», comentó con una sonrisa ladeada. «Ha estado probando distintos métodos solo para ti. La forma en que enfatizó para ti me hizo estremecer. Últimamente, había notado que Fernando pasaba cada vez más tiempo en casa de Bianca, diciendo que estaban planeando una sorpresa para nuestro aniversario. Pero algo no cuadraba. Las conversaciones en susurros que terminaban en cuanto entraba en la habitación, los mensajes extraños que vi de reojo en su teléfono y ahora esta bebida con un olor peculiar. Levanté el vaso, fingiendo tomar un sorbo mientras analizaba sus expresiones. Fernando y Bianca intercambiaron una mirada rápida, lo que solo confirmó mis sospechas. Haciendo un espectáculo de revisar mi teléfono, me levanté abruptamente. «Oh, mira eso. Necesito hacer una llamada rápida del trabajo. Bianca, ¿te importa si uso tu oficina?». Mientras pasaba detrás de su silla, fingí tropezar y en el movimiento de estabilizarme, intercambié rápidamente nuestros vasos sin que nadie lo notara. «¡Lo siento mucho!», exclamé enderezándome. «Soy tan torpe a veces». Bianca ignoró mi disculpa con una sonrisa tensa. «Solo intenta no desordenar nada en mi oficina». Asentí y me apresuré a salir, con el corazón latiendo con fuerza mientras cruzaba la puerta. Ahora, solo me quedaba esperar y observar. Desde mi posición, vi cómo Bianca acercaba la copa a sus labios, y una oleada de ansiedad me revolvió el estómago. Parte de mí quería detenerla, advertirle, pero necesitaba confirmar mis sospechas. Había pasado demasiadas noches en urgencias, demasiadas horas encorvada por el dolor, siempre después de compartir comidas con ellos. No siempre fue así. Cuando conocí a Fernando en la boda de una amiga hace 3 años, era encantador y atento. Bianca también parecía amable, invitándome a reuniones familiares e incluso ofreciéndose a ayudar con los preparativos de nuestra boda. Pero mirando hacia atrás, debí haber notado las señales de advertencia. La forma en que siempre, accidentalmente, derramaba algo sobre mi vestido en eventos importantes o cómo mi comida siempre tenía un condimento extra cuando ella cocinaba. Al principio, los incidentes parecían menores. Un malestar estomacal aquí, una leve reacción alérgica allá. Fernando siempre tenía una excusa conveniente. Quizás fue algo que comiste antes o tal vez estés enfermando. Pero con el tiempo, el patrón se volvió evidente. Lo peor ocurrió hace 2 meses, cuando terminé hospitalizada tras desayunar en su casa. Los médicos encontraron rastros de una sustancia desconocida en mi organismo, pero Fernando convenció a todos de que debía haber tomado algún medicamento vencido por error. Apreté el marco de la puerta, observando cómo Bianca tomaba otro sorbo de su bebida. Fernando escribía en su celular con total tranquilidad. Mi copa, aún intacta, seguía sobre la mesa, con ese olor metálico persistente en el aire, provocándome escalofríos. Entonces noté un leve temblor en la mano de Bianca. Ella dejó la copa sobre la mesa, su rostro volviéndose pálido de repente. «Fernando», su voz tembló. «Algo no está bien». Fernando alzó la vista, y su expresión pasó de la confusión al pánico absoluto al darse cuenta de que había tomado la copa equivocada. Se levantó de golpe, derribando la silla. «¿Bianca? ¿Qué te pasa?». Sus manos comenzaron a temblar incontrolablemente. Yo no... Trató de ponerse de pie, pero perdió el equilibrio y se sujetó de la mesa para no caer. «Fernando, ¿qué pusiste en esta bebida?». Salí de la oficina con mi celular ya grabando. Fernando estaba arrodillado junto a Bianca, su rostro más pálido que nunca. Esa no era tu copa», murmuró. Pero el silencio en la habitación hizo que sus palabras resonaran con claridad. Los ojos de Bianca se abrieron de par en par, el miedo y la comprensión reflejándose en su expresión. «Llama a una ambulancia», rogó, deslizándose al suelo. «Por favor, no puedo». Marqué de inmediato a emergencias, con las manos sorprendentemente firmes. A pesar del caos que se desarrollaba ante mis ojos, me sentía extrañamente en control. Bianca yacía en el suelo,
su cuerpo sacudido por espasmos violentos. Fernando estaba a su lado, con el terror dibujado en el rostro al darse cuenta de que su plan había salido terriblemente mal. ¿Emergencias? Necesitamos una ambulancia en la avenida central, número 1542. Informé con voz clara, asegurándome de que mi teléfono siguiera grabando. Mi cuñada parece estar teniendo una reacción grave a algo que bebió. Está consciente pero con temblores severos. Mientras hablaba con el operador, los ojos de Bianca se clavaron en los míos. La frialdad habitual en su mirada había desaparecido, reemplazada por puro pánico. Clarissa jadeó. «Las cambiaste. Lo sabías. Señora, la ayuda está en camino», me aseguró el operador. «Por favor, manténgase en la línea». Fernando se agitaba más a cada segundo. «Bianca, ¿qué está pasando? Esto no debía...» «Cállate, Fernando». Bianca lo interrumpió entre dientes, su ira superando momentáneamente el dolor. «Esto es culpa tuya. Dijiste que solo la haría enfermar lo suficiente para que faltara a la reunión del consejo la próxima semana. Juraste que no dejaría rastro». Se me heló la sangre. La reunión donde debía presentar mi propuesta a un cliente clave. El mismo cliente que Bianca llevaba meses intentando conseguir en la empresa rival. Todo cobró sentido de golpe. El té del mes pasado, murmuré, con una calma que me sorprendió. Y el desayuno de hace 2 meses... No fueron accidentes, ¿verdad? El rostro de Bianca se contrajo por el dolor. El té era para que te quedaras en casa el día de la presentación del contrato Johnson, pero fuiste de todas formas. Se dobló sobre sí misma, llevándose las manos al estómago. Fernando dijo que solo necesitábamos desacreditarte, hacer que los clientes pensaran que eras poco confiable. El sonido de sirenas se acercaba rápidamente. Fernando retrocedió, con la desesperación reflejada en su rostro. «No, Bianca, cállate, no sabes lo que dices». Ahora lo sé. El sonido de las sirenas de la ambulancia se hacía cada vez más fuerte, mezclándose con los susurros desesperados de Fernando y los gemidos de dolor de Bianca. Mantuve mi teléfono grabando. Mi corazón latía con fuerza, pero mi mente estaba sorprendentemente tranquila. Por primera vez en años tenía el control de la situación. Ellos estaban atrapados, sin tiempo para inventar excusas ni manipular la historia. Fernando se arrodilló junto a Bianca, sujetando sus hombros mientras ella intentaba mantenerse consciente. Sus ojos estaban muy abiertos. Su respiración era irregular, pero no parecía realmente preocupado por su estado. Estaba aterrorizado por otra cosa, lo que vendría después. «Bianca, resiste. La ambulancia ya casi llega», susurró, pero la forma en que me miró de reojo lo delataba. Sabía que yo había escuchado. Sabía que yo sabía. Los paramédicos irrumpieron en la casa, sus uniformes contrastando con la impecable decoración de Bianca. Hicieron preguntas rápidas, revisaron sus signos vitales y la colocaron en una camilla sin perder el tiempo. Bianca estaba pálida como un cadáver, su cuerpo sacudido por temblores incontrolables. «¿Va a acompañarla?», preguntó uno de los paramédicos a Fernando. «Sí», respondió de inmediato, todavía nervioso, y los siguió hacia la salida. Pero antes de que pudieran marcharse, mi voz lo detuvo. «Yo también voy». Fernando se giró para mirarme, su expresión una mezcla de sorpresa y pánico. «No es necesario, Clarissa, es mi cuñada, y quiero asegurarme de que reciba la atención adecuada». Crucé los brazos, decidida. Sabía que no podía discutir. Sabía que si intentaba impedirlo, solo empeoraría su situación. Tragó saliva y siguió caminando detrás de los paramédicos. En el hospital, la espera fue interminable. Me senté en la sala de urgencias, observando a los médicos moverse de un lado a otro, mientras Fernando caminaba de un lado a otro, mordiéndose las uñas. No me miraba. La tensión entre nosotros era insoportable, pero yo permanecía en silencio, solo esperando. Cuando finalmente un doctor salió de la habitación donde atendían a Bianca, Fernando casi saltó de su asiento. «¿Está bien? ¿Se va a recuperar?», preguntó con urgencia. El médico frunció el ceño, revisando su portapapeles. «Por ahora está estable, pero necesitamos saber exactamente qué había en esa bebida. Hicimos pruebas preliminares y encontramos rastros de una sustancia no identificada en su organismo». Fernando vaciló. «Yo no lo sé. ¿Podría haber sido una reacción alérgica?». Una risa seca y sarcástica escapó de mis labios, haciendo que finalmente me mirara. «¿Reacción alérgica, Fernando? ¿En serio?». El doctor nos miró a ambos. Sospechoso. La policía ya fue informada. Como existe la posibilidad de que haya sido un envenenamiento, tenemos que presentar un informe y esperar los resultados de laboratorio. La palabra policía hizo que Fernando se pusiera aún más pálido. Intentó aparentar normalidad, pero vi su mandíbula tensarse. Yo no dije nada, solo lo observé fijamente. Sabía que el juego había cambiado. No pasó mucho tiempo antes de que un oficial apareciera. Comenzó con preguntas básicas, anotando en su libreta. Cuando llegó mi turno de hablar, respiré hondo. Estaba en la casa de Bianca cuando Fernando me preparó una bebida. Olía extraño, así que no la bebí. Bianca, sin saberlo, tomó mi copa en su lugar. Minutos después, comenzó a tener fuertes temblores. El oficial levantó una ceja. ¿Cree que hubo intención maliciosa? Miré directamente a Fernando.
Tengo pruebas. Saqué mi teléfono, abrí la grabación y presioné reproducir. La voz de Bianca resonó en la habitación. Esto es culpa tuya. Dijiste que solo la enfermaría lo suficiente para que faltara a la reunión del consejo la próxima semana. ¿Juraste que no se podría rastrear? La expresión del oficial cambió, y los ojos de Fernando se agrandaron de puro terror. Eso no es lo que parece. Bianca estaba delirando. No sabía lo que decía. Parecía bastante lúcida para mí. Respondí con frialdad. Tendremos que llevar esto a investigación, dijo el oficial. Señor Fernando, debe acompañarnos para declarar. Fernando intentó justificarse, balbuceando excusas, pero a los policías no les interesaban. Se lo llevaron mientras él me miraba, desesperado. Más tarde, me informaron que Bianca seguía bajo observación, pero los análisis mostraban que no era la primera vez que había sido expuesta a algo sospechoso. Curioso, pensé. Si Fernando había estado envenenándome poco a poco, ¿había estado haciendo lo mismo con ella? Los siguientes días fueron un torbellino de declaraciones, pruebas y revelaciones. El caso se convirtió en un escándalo, especialmente cuando las investigaciones revelaron que Fernando y Bianca estaban involucrados en fraudes corporativos. Manipularon contratos, desviaron fondos y usaron mi deterioro de salud para sabotear mi carrera y hacerme quedar como una persona poco confiable ante los clientes. Al final, Fernando fue declarado culpable de intento de envenenamiento y fraude. Bianca, quien se recuperó lentamente, tuvo que cooperar con la policía para reducir su condena. Y yo, después de años de humillaciones, traiciones y ser utilizada como un simple peón en su juego sucio, por fin era libre. Me aseguré de estar presente en la audiencia final. Cuando el juez dictó la sentencia de Fernando, nuestros ojos se cruzaron y por primera vez vi algo diferente en él. Ya no había arrogancia ni control, solo miedo, solo derrota. Salí del tribunal sin mirar atrás. Intentó destruirme, pero al final, él fue quien cayó. Y yo seguí adelante, más fuerte, más astuta, y sin nadie que volviera a hacerme dudar de mí misma. La detención de Fernando fue solo el comienzo. Cuando la policía se lo llevó, Bianca todavía estaba en el hospital, sedada y rodeada de médicos que intentaban estabilizarla. Podría haber dejado todo así, seguir adelante y dejar que el sistema se encargara del resto. Pero eso no era suficiente. Pasé días esperando el momento adecuado, siguiendo las noticias sobre Bianca y escuchando los rumores dentro del hospital. Me enteré de que se estaba recuperando, que los médicos habían logrado neutralizar los efectos de la sustancia en su organismo. Estaba viva, pero debilitada, y pronto estaría lo suficientemente bien como para enfrentar lo que le esperaba. Cuando finalmente la trasladaron a la unidad psiquiátrica del hospital para una evaluación mental antes de su juicio, supe que era la oportunidad perfecta. Encontré el momento ideal en su tercer día de hospitalización. Estaba bajo observación, sin acceso a visitas regulares más allá de abogados y médicos, pero siempre había una forma de sortear esas barreras. No necesitaba entrar en su habitación ni estar presente cuando sucediera. Solo necesitaba asegurarme de que recibiera el mensaje. Vi a un enfermero joven, nuevo en el hospital, alguien que no tenía idea de quién era yo. Con una sonrisa amigable, le entregué una botella de agua sellada. «Hola, ¿podrías hacerme un favor?», pregunté con un tono casual. «Mi cuñada está en la habitación 213. Escuché que no ha estado bebiendo suficiente agua. ¿Podrías llevársela?». El chico dudó por un segundo, pero el ritmo acelerado del hospital no le dio tiempo para hacer preguntas. Tomó la botella sin pensarlo demasiado y asintió. «Sí, claro». Observé desde lejos cómo caminaba por el pasillo y entraba en su habitación. Esperé unos minutos y, cuando lo vi salir, supe que la había recibido. Ahora, solo tenía que esperar. Media hora después, entré al hospital como si simplemente estuviera allí para hablar con los médicos sobre Fernando, la supuesta víctima de la situación, al menos a ojos de la prensa. Caminé con calma por el pasillo hasta la habitación 213 y llamé a la puerta. La voz débil de Bianca se escuchó desde dentro. «Adelante». Abrí la puerta lentamente y entré con tranquilidad. Bianca estaba sentada en la cama, su piel pálida, sus ojos cansados, pero aún quedaba un rastro de arrogancia en ella, aunque mucho más apagado. La botella de agua vacía descansaba sobre la mesita junto a su cama. Me miró con desconfianza, intentando descifrar por qué estaba allí. «Hola, Bianca», murmuré acercándome con calma. No respondió. Sus ojos solo me analizaron, buscando cualquier indicio de peligro. Bajé la mirada hacia la botella y luego volví a mirarla, inclinándome ligeramente hacia ella. «Espero que te haya gustado el agua. Me aseguré personalmente de que la recibieras». El impacto en su rostro fue inmediato. Su cuerpo se tensó, sus manos comenzaron a temblar ligeramente. ¿Qué? Miró la botella, luego a mí y después de nuevo a la botella. «Oh, Bianca», suspiré, bajando un poco la voz. «Te dejé un regalito especial dentro». El pánico la invadió de inmediato. Se inclinó hacia adelante, metiendo los dedos en su garganta, tratando de forzarse a vomitar. Sus ojos se abrieron, de par en par, llenos de puro terror. «No», jadeó, su pecho subiendo y bajando rápidamente. La escena era patética. La desesperación, la incertidumbre, el miedo absoluto. Todo lo que yo había sentido cada vez que salía de una cena con ellos,
cada vez que enfermaba sin saber por qué, cada vez que me preguntaba si despertaría al día siguiente. Esto no puede estar pasando, murmuró, presionando sus manos contra su estómago, como si esperara que algo comenzara a devorarla por dentro. Me quedé allí, observando, disfrutando cada segundo. Luego, cuando sentí que estaba a punto de perder completamente el control, le dediqué una pequeña sonrisa y me puse de pie. Bueno, fue un placer verte, Bianca. Disfruta el regalito. Me di la vuelta y salí de la habitación sin decir nada más. Solo cuando estuve afuera del hospital, sintiendo el aire fresco en mi piel, me permití reír. Ella nunca lo sabría, nunca estaría segura. Pero la verdad, el agua no tenía absolutamente nada. El tiempo pasó, pero el terror en los ojos de Bianca aquel día quedó grabado en mi mente como un recuerdo invaluable. Después de salir del hospital, nunca miré atrás. No lo necesitaba. Sabía que ella estaba sumergida en su propio miedo, sintiendo cada segundo de incertidumbre devorar su cordura. Los días siguientes fueron un infierno para ella. Bianca se negó a comer cualquier cosa que le ofrecieran, convencida de que alguien seguía intentando envenenarla. Los médicos intentaron tranquilizarla, pero ella perdió el control, exigiendo pruebas toxicológicas, suplicando ser trasladada, gritando que no estaba segura. En el hospital, se convirtió en un escándalo. Médicos y enfermeros murmuraban sobre la mujer paranoica que temblaba al ver un simple vaso de agua. Se desmoronó. Escuché que, una noche, la encontraron en el baño intentando provocarse el vómito, aunque llevaba horas sin comer. Fue declarada mentalmente inestable y quedó bajo vigilancia psiquiátrica. No tuve que hacer nada más que observar a distancia. El terror que sembré dentro de ella creció por sí solo. Fernando tuvo su propio destino. Fue condenado y encerrado en una celda donde, por primera vez en su vida, no era nadie. Sin dinero para pagar abogados de prestigio, sin contactos que lo salvaran, tuvo que enfrentarse a la realidad como cualquier otro delincuente. La prisión lo destruyó. Antes arrogante, ahora era solo otro preso tratando de sobrevivir. No pasó mucho tiempo antes de que se corriera el rumor de que incluso evitaba beber el agua, temiendo que alguien lo hiciera pagar de la misma manera en que él había intentado hacerlo conmigo. Yo seguí adelante. Vendí la casa donde viví. Con Fernando, me deshice de todo lo que me recordaba esa etapa de mi vida, y empecé de nuevo en otro lugar. Con el tiempo, dejé de pensar en ellos. Pero el destino no permitió que Bianca desapareciera por completo de mi vida. Meses después, por casualidad, escuché a un grupo hablar sobre una mujer que había sido internada de manera permanente. Una exempresaria, rica y poderosa, ahora reducida a una sombra de sí misma, encerrada en un hospital psiquiátrico de alta seguridad porque nadie podía lidiar con su paranoia. Fue entonces cuando supe que Bianca nunca se recuperó. Descubrí que, después de su internación forzada, se negaba a beber cualquier cosa que no fuera entregada directamente por un familiar. Pero, irónicamente, ya no le quedaba nadie. Su familia se alejó, sus amigos desaparecieron y quedó completamente sola. Cuando fue trasladada a una clínica privada, se convirtió en una paciente problemática, obsesionada con la idea de que alguien seguía tratando de matarla. Una noche, un enfermero, cansado de sus gritos constantes, colocó un vaso de agua frente a ella y le dijo: ¿crees que te han envenenado? Entonces no lo bebas. Pero si no lo bebes, morirás de sed. Tú decides. Dicen que Bianca se quedó inmóvil durante horas, mirando el vaso, llorando sin cesar. Al final, lo bebió y sobrevivió. Pero eso no la tranquilizó. Todo lo contrario. Se convenció aún más de que ellos solo estaban esperando el momento oportuno. Nunca tuve que tocarla. Nunca tuve que hacer nada más que dejar que su propia mente hiciera el trabajo por mí. Bianca vivió el mismo infierno que yo, pero a diferencia de mí, ella nunca salió de él. Y yo seguí adelante. No me volví una persona amargada ni vengativa. Simplemente entendí que, a veces, el peor castigo no proviene de acciones directas, sino del miedo. Y curiosamente, Bianca misma me enseñó eso. Ella intentó destruirme con veneno, pero al final, lo único que se necesitó para destruirla a ella fue un simple vaso de agua.